Llevan años preparándose para esto. Pero ahora ya no están entrenando, están siendo evaluados. Quítale tensión del pedal, si no, no puedes. Esto no es cuestión de pelota, ¿sabes? Al que no se salga me lo cargo. Uno trabaja en altura. El otro se enfrenta al fuego. Vamos a intentar bajar la potencia, porque ahora viene con mucha potencia. Y ambos lo hacen sabiendo que solo hay dos opciones: cumplir un sueño o quedarse en el camino. ¿Aguantas? Uf, no. Dios. Quien te habla es Raúl Barbas y esto es Barbas Report. El reportaje de hoy comienza con un viaje a Estepona, Málaga. Y si estás viendo esto, te vienes conmigo a conocer al primer protagonista de esta historia. José, ¿dónde vamos? Pues nada, Raúl, vamos al Parque de Bomberos de Estepona a hacer la formación de los bomberos de nuevo ingreso del Consorcio Provincial de Málaga. ¿Qué, estás tú ahí o qué? Correcto, llevamos 3 semanas y en teoría nos quedan eso, unas 3 semanas más. Y si todo va bien, pues ya tendremos nuestra plaza de funcionario como bombero. O sea que estás a punto de cumplir un sueño. Sí. Yo había querido ser bombero toda mi vida. De hecho, justo el primer día que salimos de la formación, ¿sí? Íbamos andando, nos acaban de dar nuestros uniformes y pasamos al lado de un padre y un hijo. Y entonces el niño se quedó mirando y le dijo: mira papá, son los bomberos. Y claro, yo era ese chaval, o sea, yo hace años y hace no tantos años le decía a quien tuviera al lado, mira, por ahí van los bomberos. Entonces sí, es una historia, ¿eh? Y yo te iba a decir, porque yo jamás he pensado ser bombero ni nada parecido, pero sí, imagino que en algunos momentos tienes que decir dónde me he metido, ¿no? Porque aquí haréis cosas que... Pues sí, de hecho, desde hace 3 semanas empiezo a ser consciente de verdad de dónde me estoy metiendo. Y lo que le espera no es para menos. De los 1.500 aspirantes que empezaron el proceso, solo han quedado 63 y en este punto todavía no tienen la plaza de bombero garantizada. Es una parte más del proceso que ya no solo les enseña el trabajo, sino también les va a evaluar para ver si son aptos o no aptos para el desempeño de este puesto de bombero. La primera prueba de la mañana tiene que ver con las alturas. En ocasiones, para llegar a ellas, es necesario hacerlo a través de una cuerda. Ya, Mayo. Lo que están haciendo es una práctica que consiste en superar un nudo que tenemos en la progresión de una cuerda, bien porque la cuerda está dañada o bien porque hemos unido diferentes cuerdas, porque no teníamos longitud suficiente, y entonces con nuestros aparatos pues lo que aprendemos es a superar el paso de ese nudo. Ahora era con el anclaje, paso puño. Exacto, ahora mismo ya puedes pasar el puño, quítale tensión del pedal, si no, no puedes. Ahí va, ¿no? Ahí puede valer. Sube el puño todo lo que puedas y ahora de una pedalada tienes que sacar el crawl de donde está y meterlo por encima del nudo. Eso es. Maravilloso. Madre de mi vida. Aunque la jornada no ha hecho más que empezar, el esfuerzo físico empleado por esta gente ya supera mi media mensual. Si esto sigue así, jamás dudaré de la forma física de un bombero. Madre mía, me siento reventado, tío. Es normal, sumar horas, lleváis 5 o 6 horas colgados nada más. Cuando llevéis 200, iréis mejor. Ahora nos tiramos un rato haciendo esto, hasta pillarle más o menos el manejo, porque bueno, de la primera a la última cambia mucho la película. Y ya está, y luego no sé lo que haremos. Además vamos así un poco avanzando, ¿no?, en la complicación de las técnicas. Así que bueno, no sé lo que nos depara luego. Yo sí, y te aseguro que no es para poco. ¿Aguantas? Uf, no. Dios. Ahora acompáñame a la estación de bomberos de Antequera para conocer a uno de los compañeros de José que está en un contexto muy diferente. Bueno, yo soy Juan Paz, tengo 28 años y bueno, estamos hoy en la formación de contenedores de fuego. En unas horas, Juan tendrá que encerrarse por primera vez en un contenedor con fuego real.
Cerrada puerta, por favor. Puerta trasera, grande. Pero para poder controlarlo es necesario dominar su elemento opuesto. Aplicar agua es fundamental, cómo hacer que el agua llegue donde queremos que llegue, que es algo que veremos después, pero para que llegue el agua ahí tenemos que llegar con la lanza al fuego. 3 puntos, ¿los veis? Sí. Cadera. Y aquí tengo una reserva de manguera de aproximadamente 2 metros que quizá le sea suficiente para seguir avanzando, ¿vale? Bueno, son formas de trabajar. En ir poniendo en práctica todo lo que se aprende está la clave. Vale, necesito... ¿Tienes un poquito más? Vale. Vamos a volver de espaldas como ellos, venga, va. Saber aproximarse a un fuego es tan importante como manejar las diferentes puntas de lanza y conocer sus efectos. ¿Se aplica agua igual de bien con 25 que con 45? Pon por favor caudal máximo. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. ¿Puedes anachar por favor con chorro sólido máximo caudal? Se hace incómodo, ¿verdad? Se hace muy incómodo. Esta posición, excepto en determinados incendios, la vamos a adaptar pocas veces. En interior vamos a trabajar agachados, ¿verdad? Yo lo suelo hacer con el empeine y me pongo encima y me siento ahí, eso es. Vale, ¿puedes aplicar agua? Algo mejor, ¿verdad? Tiene mucha reacción, demasiada, pero bueno, por lo menos está tirando agua ya sola. A lo mejor, algo que no sabías es que el chorro de agua no solo se usa para apagar el fuego. También sirve para controlar los gases generados por un incendio, que en ocasiones pueden llegar a ser incluso más letales. Voy a aplicar humo. ¿Preparado? Cuando quieras. Chorro sólido. ¿Hay arrastre? Abre el cono. Fijaos cómo arrastra. Un fluido en movimiento arrastra otro fluido en movimiento. Y hablando de movimiento, nos vamos a Estepona, lugar en el que José tendrá que enfrentarse a una complicada prueba de altura. Pero antes, los instructores quieren dejar descansar sus músculos con una lección imprescindible para todo bombero: el trípode de rescate. Si el inicio de maniobra tiene que ser bajar a un rescatador para abajo, tengo que buscar un sistema para bajarlo. Yo lo que hago es que ya que estoy en carga, yo me siento en mi arnés para entrar en carga, me siento en mi arnés y ya me dejo al centro, ¿vale? Y así no desestabilizo el trípode. Desde fuera parece simple, 3 patas, unos anclajes, pero ahí abajo, cuando hay que sacar a alguien, este trípode es lo único que queda entre el rescate y el desastre. Bueno, el momento delicado. A ver cómo saco de aquí la camilla. Tiramos un poquito del arnés, muy suave, vamos dando cuerda muy suavito. Suave, muy suavito, y me vais más o menos, cuanto más baje mejor. Y hacia el suelo, ¿vale? Vale, seguimos. Damos cuerda y si os fijáis, la situación casi de la víctima es fuera. No podemos soltar de aquí. Sí, ahora ya sí. Aquí ya la situación de él es súper segura. Si no le ve la segura, lo anclo. Pero a partir de aquí él me puede dar toda la cuerda del mundo y de aquí ya soltamos. ¿Vale? Bien. Cuando hay heridos, el protocolo establece que sean transportados en camillas. Un auténtico bombero tiene que saber trabajar con todas y conocer qué se siente desde dentro. La camilla NE, abrirla y os metéis alguno y la probáis. Voy yo para adentro. Eso se lo reposa bien, ¿no? Venga, entonces esto aquí. ¿Me quito el casco? En teoría te tendríamos que poner un casco también en el caso de que te llevara, para proteger. Ahora ajustamos las cintas de los pies para que él sienta que se puede apoyar ahí. Plegamos. Empaquetadito para llevar. Hacer un kebab contigo. Mientras tanto, en la base de Antequera, el grupo de futuros bomberos que se enfrentará a la prueba de fuego sigue trabajando en el manejo del agua. Ahora aprenden cómo actuar cuando hay un incendio en la última planta de un edificio. Tienes que hacer esto, compañero, llevarla por aquí, lo más tensa que pueda, hasta arriba. ¿Por qué hemos decidido que este es el puesto base? Cota de incendio -1. ¿Pero por qué? Porque hay humos por aquí ya, ¿vale? Normalmente en los incendios puede que baje gente porque se asusta y baja gente. Te puede encontrar gente aquí, o gente que tienes que evacuar, o gente que tienes que confinar. Por lo tanto,
Si esto es una vía de evacuación, tiene que quedar libre, ¿vale? La habíamos pegado lo más posible, ¿eh? Ha quedado bastante ordenadita, diría yo, ¿vale? Y subiendo, compañeros, y subiendo. La presión del agua es un factor decisivo. Por cada metro de tramo y desnivel se produce algo de pérdida. Y si todo está bien hecho, esta debería ser asumible. Sí, apóyate si quieres ahí. Hemos perdido poco realmente. Pues hemos perdido exactamente 1,2. Una pérdida de carga mínima, ¿eh? Pero si lo que buscas es máxima potencia, nada como disparar desde abajo. De media, mangueras como esta pueden expulsar hasta 10 litros de agua por segundo. Y tras unos minutos de pruebas, todo el agua que subió termina cayendo sobre nosotros. Mal día para mojarse con el fuego lobo. Si tú te metes con el traje calado en el fuego, se evapora el agua y te quemas tú por dentro. Nos estamos cociendo, el planeta está muy bajo y algo tenemos que hacer. Pero antes de eso, volvamos por última vez a Estepona. Allí José está a punto de enfrentarse a la subida más complicada de la jornada. A ver qué tal. Ya está uno cansadillo. Se nota a esta altura, pero bueno, bien. El desafío consiste en subir y bajar la pared de este edificio con una cuerda repleta de pasos de fraccionamiento. A fraccionamiento nos referimos con unos pasos que hay entre líneas de cuerda, donde normalmente solventamos un roce y entonces pues se instalan con una comba y en este caso el rescatador pues va ascendiendo por la cuerda y una vez que se encuentra con esa comba pues tiene que superar ese fraccionamiento y pasar al siguiente tramo. Ahora aquí hay que hacer todo el cambio del aparataje. Estos fraccionamientos que José tiene que superar, en la realidad se instalan en puntos donde hay mucha fricción para evitar que la cuerda se rompa. Si alguna vez tiene que rescatar a alguien en una cueva o en una superficie abrupta, tendrá que saber trabajar con ellos tanto para el ascenso como para el descenso. Entramos en carga suave. Eso, y podemos empezar maniobra de descenso. Mano izquierda por debajo de la disipadora, acuérdate. Mano derecha alejada del descensor. Aunque solo conozco a José desde hace unas horas, por sus gestos noto que algo va mal. Además, empieza a incurrir en errores que no había cometido hasta el momento y esto confirma mi teoría. Mira que te ha quedado, el elemento dame recorte un poco cruzado con el largo. Sí. Intenta limpiarlo y que quede derecho. Vale. Mano por debajo de la anticaída. Mano izquierda. Sí. Ahí, exacto. Parece que el instructor también se está dando cuenta de que algo pasa. Bien, ¿estás bien? Tengo una quemazón en la ingle. ¿Pero quemazón o dolor de huevo brutal? No, quemazón... ¿Aguantas? Uf, no. Lauren, tráete si puedes el petate con el Jack System, por si acaso. Venga, voy. El Jack System es un conjunto de poleas diseñado para subir o bajar a personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Pero en esta ocasión no hará falta. Dios. Como si me quemara. Uf. Sí, eso es de que me ha pillado el huevo. Eso es el huevo, tío. Sí, el huevillo, tío. Has quitado la... Dios, pero es que no puedo. No me puedo estirar, tío. He terminado la maniobra porque no podía seguir. Me he notado una quemazón en la zona como de la ingle. Un dolor insoportable. Eso que te ha cogido presión ahí en la ingle. Acércate si quieres tú al baño. Baja un poquito, que te cuelgue un poquito la cosa y a ver qué tal. Si no se te pasa, no lo dices, ¿vale? Y te acerca a que te echen un vistazo. Gracias. Raúl, ahora vuelvo, ¿vale? Lo primero, tío. Por suerte, José está bien y sale del entrenamiento con una valiosa lección aprendida. Mucho mejor ahora que cuando ya esté uno en una intervención y no le quede otra que tirar para adelante. Y es que para estar listos en situaciones reales, está pensada esta fase final de acceso al cuerpo de bomberos. Por eso en Antequera está todo listo para que la prueba de fuego tenga lugar. Ahora viene ya lo que te estaba esperando, el fuego. Antes de empezar, Juan y sus compañeros se ponen el equipo de protección personal contra incendios estructurales.
Se van a adentrar ya en un entorno hostil, en un entorno de fuego, simulando a una situación real en un incendio de vivienda con fuego real. Ellos van a ver las temperaturas a las que se somete un bombero, estamos hablando de temperaturas por encima de los 400 y 500 grados, los distintos fenómenos que se producen en estos incendios confinados y cómo conocerlos, comprenderlos para luego atacarlos con efectividad. En unos segundos, este contenedor arderá en llamas con 15 bomberos dentro, un momento en el que no hay lugar para el error. Nos vamos revisando por parejas y luego habrá un instructor para revisaros. Todas las prendas bien solapadas, la cremallera subida del todo. Llegó la hora de la verdad. Mientras uno de los instructores provoca el incendio, los futuros bomberos toman posiciones. Esto no es cuestión de pelotas, ¿sabes? Se está a gustito, se aguanta un poquito. Si empieza a tener molestias, a medio encontrarme raro, me salgo. Al que no se salga me lo cargo, ¿vale? Esto no es un juego, es una situación real en la que hacerse el valiente puede salir caro. Aquí hay una máxima. Si tú en el momento que tú te sientas incómodo, que notes ya que te está empezando a picar, ahí ya te has quemado. Cuando tú empiezas a notar debajo del traje ese que llevas que te estás quemando, ya tienes la quemadura hecha. Empieza la prueba. Situación de incendio, compañero. Tengo el flujo bidireccional. Tengo gases que salen, si sales por aquí atrás, viene tendrá. La temperatura en el contenedor llegará a los 400 grados centígrados y sin traje no puedo entrar a grabarlo. Sin embargo, quiero acercarme lo máximo posible para que te hagas una idea de lo que esta gente está a punto de vivir. Al final te vas a quemar. No, sí, el vapor te va a quemar y yo voy a tener un problema. ¿Sí? Estaba teniendo cuidado, pero yo te entiendo, te pido disculpas. Sí, no. No le falta razón, porque la situación dentro del contenedor empieza a complicarse. Vamos a intentar bajarle la potencia, porque ahora viene con mucha potencia. ¿Cómo lo bajamos? ¿Podemos quitar la ventilación? Cerramos puerta, por favor. Puerta trasera, grande. Aun con las puertas cerradas, puedo hacerme una idea de lo que está pasando en el interior. Esto está muy guapo, la verdad. Cómo sale todo el humo para afuera. Y seguro que a ti, al igual que a mí, también te gustaría verlo. Pues ¿sabes qué? Tengo cámaras dentro. Esto ya está cogiendo velocidad. Vamos a ver qué pasa si le meto con un efecto pistón abajo una sobrepresión. Que viene para arriba. ¿Qué tendría que hacer si quiero aplicar agua al incendio? Primero hacer una aplicación por arriba y luego por abajo. Vas a hacer una T, izquierda y luego bajar. Ahí, bajamos. Pero bajamos. Sí. Pero apagar la llama no es todo. Ahora la humedad y los gases son el problema. Bien, nos estamos cogiendo, el planeta está muy bajo y algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? No, vamos a ventilar. Abrimos puerta trasera, la ventilación hidráulica negativa con la lanza. Vamos a intentar quitar todo este vapor que tenemos y que nos está cogiendo. Rápido, 0,90. Bien, muy bien, compañero. 100%, tío. Gracias. Durante el transcurso de la prueba, los instructores avivan y calman el fuego para que los alumnos experimenten diferentes situaciones y sensaciones. Un asfixiante escenario al que no todos resisten. ¿Te puedo preguntar qué te ha pasado? Que noto la parte de arriba de la cabeza bastante caliente. Aplicando lo que os han dicho, antes de notar que te quemas, salir, ¿no? Correcto, sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Vale, gracias. En realidad, ha aguantado casi toda la prueba. Transcurridos unos minutos, los instructores la dan por finalizada. Vamos para allá si queréis, nos vamos quitando autónomos y arriba los chaquetones. Mientras estos futuros bomberos se desprenden del equipo, aprovecho para preguntarte, ¿te imaginabas este proceso así? ¿Serías tú capaz de enfrentarte a las pruebas que hemos visto? Hablamos en los comentarios. Ahora conozcamos las impresiones de quienes han vivido por primera vez un contacto cercano con un incendio real. ¿Esperabas algo así? ¿Ya lo habías visto? Bueno, no lo esperaba, cuando das con vapor de agua y demás se nota claro, la calor como pega de fuera. Sí, que aquí se ve con un par de errores tontos con la lanza, si está el claro neutro abajo,
que tienes que ir corriendo del tirón. Yo súper contento, la verdad, era de lo que más ganas tenía, de meterme y decir, ostras, ¿esto será para mí o no? A mí me ha gustado y no te diré que deseando que vuelva a repetirse, porque eso significa problemas para la gente, pero me gustaría que el día que pase, estar preparado. 1 hora y 1 minuto ha durado el contenedor, ¿vale? Nos hemos entendido de más, pero con vosotros ha merecido la pena. Muchas gracias a todos. Recuerda estas caras porque quizás algún día te salven la vida.